Y lo que comentábamos recién en el pase, llegó un pedido de disculpas hace minutos nada más a través de la red social Twitter. Un tuit que Mauricio Macri puso hace 24 horas y que le llevó 24 horas corregir. También prestemos atención en estos tiempos. 24 horas le llevó a Mauricio Macri cuando hoy cualquier persona en cualquier parte del mundo sabe que el COVID-19 no es solo una gripe, es mucho más que eso, pero llevó mucho tiempo para el expresidente de la Nación, que en las últimas horas además dijo muchas cosas. Estuvo activo, estuvo en la provincia de Mendoza, ahora vamos a repasar qué fue lo que dijo, pero su tuit de hace instantes lo compartimos ahora con ustedes porque pidió disculpas. Pidió disculpas, por supuesto, a la gente que ha perdido familiares, por ejemplo, ¿no? Los que más han sufrido, los que han estado internados en terapia intensiva, los que sufrieron en carne propia las pérdidas más importantes y los momentos más dolorosos en medio de esta pandemia, pero vamos a escuchar lo que decía Mauricio Macri respecto a este tema. Macri, ¿se arrepiente de haber dicho lo que dijo en febrero respecto de que no se iba a vacunar hasta el último de los esenciales argentinos? Yo dije que no me iba a vacunar hasta el último de los argentinos necesitasen vacuna, Sí, y lo que esencial. cumplí. Viajé para una conferencia justamente contra el avance castrochavista, que se llamaba ese foro. Sí. Y me entero que a una farmacia, a 2 cuadras, Sí. me dice un tipo se vacunó. Sí, pagué y me vacuné. Ya que no puedo comprar millones de vacunas porque ya no soy presidente, No, pero hacer una contribución, voy a aprovechar y me voy a vacunar acá, así libero una vacuna para los de más de 50. Entonces fui, pagué mi vacuna y dije, bueno, hice mi contribución. Lo hice pensando en una contribución. Yo nunca he creído, realmente, no soy de los que he creído realmente que esta gripe un poco más grave es algo que uno tiene que estar sin dormir. No soy de los que he creído realmente que esta gripe un poco más grave es algo que uno tiene que estar sin dormir. Bueno, le costó también la oración. ¿Qué es lo que quiso decir? Bueno, es una gripe, no es para tanto el COVID-19. Esto de no te hace dormir, es que uno no deba dormir. Hasta era engorroso escuchar la forma en que él decía lo que quería decir. Pero la verdad es que, bueno, rápidamente, llegó 24 horas, ni siquiera fue rápidamente que llegó el momento de la disculpa, que ahora sí vamos a compartir con ustedes, porque finalmente le pidió disculpas por sus dichos a, bueno, los familiares o las personas que más han sufrido esta pandemia. Recordamos que ya son muchos en la República Argentina y en el mundo, pero como lo decía a través de Twitter, a ver si acá salió mejor, dijo Mauricio Macri hace instantes nada más, pido perdón por el error que cometí ayer al hablar de la pandemia y envío mis disculpas a las personas que fueron afectadas por este virus y a sus familiares. De ninguna manera minimizo el impacto mundial del COVID y el sufrimiento que ha causado. Bueno, lo había minimizado, sin lugar a dudas lo había minimizado, lo escuchamos todos. Aprovecho este tuit para aclarar el sentido de mis palabras. Lo que quise decir es que la enfermedad no se puede usar como una excusa para que el gobierno avance sobre las libertades y otra vez las libertades de las personas y avasalle institucionalmente a la República. No dijo eso Mauricio Macri, lo acabamos de escuchar. De todos modos sigue. La pandemia no justifica que el gobierno destruya las vidas, el trabajo, la educación de los argentinos. Entiendo que todos los que están del otro lado estamos de acuerdo. Nadie, ¿no? En casa estará pensando que se trata de justificar esto. Paralizaron al país, dice el expresidente, pero la Argentina aparece en el último puesto del ranking de gestión de la pandemia. Bueno, así se corregía a sí mismo, reitero, estos 3 tweets tardó, piensen ustedes, todo lo que hicieron en estas últimas 24 horas. Mauricio Macri tardó estas últimas 24 horas en escribir estos 3 tweets pidiendo disculpas y corrigiendo lo que había dicho en el día de ayer. Bueno, lo que pasa es que a veces da lo mismo. Probablemente hubo Netflix en el medio. Probablemente daba lo mismo corregirse que no tenía importancia. Pero vean la barbaridad que dijo. Que hasta Rubinstein, su ex secretario de Salud, porque no era ex ministro, porque habían degradado durante su gobierno el ministerio a Secretaría de Salud, Rubinstein, uno de los que batalla también en los medios de comunicación contra las políticas de cuidado de este propio gobierno, pese a ser un hombre de la medicina. Pero ¿qué fue lo que dijo? Ámbito.com lo cuenta de esta manera. Rubinstein frenó a Macri. El coronavirus no es una gripe un poco más fuerte, es una pandemia. El exministro de Salud, bueno, es el exsecretario de Salud de Cambiemos, discrepó con el expresidente y aseguró que cometió un error
con vacunarse en Estados Unidos. Bueno, el propio Rubinstein, un hombre del área de la salud, recorre, ¿no? Como si su gestión hubiera sido además maravillosa. Nosotros hemos hablado con él aquí en más de una oportunidad. Recorre los canales explicando qué hubieran hecho ellos. Yo les recuerdo lo que me dijo aquí en este canal y en este programa Rubinstein respecto al proceso de vacunación, que hubiera esperado que las vacunas estuvieran todas en territorio argentino para empezar el proceso de vacunación. Fue hace unos meses, pero probablemente alguno se acuerde. Yo me acuerdo muy bien. Dijo eso. Yo hubiera esperado a que llegue la totalidad de las vacunas que nosotros a las que podíamos acceder y ahí empezar el proceso de vacunación. ¿Para qué? Para que no haya que detenerlo por falta de vacunas. Bueno, aquí en ningún momento en la República Argentina se detuvo el proceso de vacunación, no hubo que interrumpirlo. Pero de hecho, eso decía Rubinstein. Bueno, las víctimas de la pandemia en el país, atención con esto, este es el número de víctimas fatales de estas últimas 24 horas, 465 muertos en las últimas 24 horas. La verdad que el dato, a ver, es difícil, es doloroso, es una cifra menor, esto es un dato concreto que las que hemos tenido en los últimos días, pero lo cierto es que hablamos de 465 familias a quienes nosotros abrazamos desde aquí y les decimos que lo único que podemos seguir haciendo es sostener las políticas de cuidado, ¿sí? Cuidarnos cada uno desde lo individual. Pero vean esta cifra, 88.247 fallecidos en total. Estos son los datos del Ministerio de Salud que se conocieron en las últimas horas. Estamos hablando de casi 90.000 muertos, pese a los cierres intermitentes, a los cierres estrictos, que como todos los países han tenido. Algunos países europeos, yo hablaba en estos mediodías con personas que están en Europa, en Italia, por ejemplo, y que nos contaban que vienen de muchísimos meses, los meses del invierno, de restricciones constantes. Claro, allí lo llaman toque de queda, no tienen ningún problema en esta referencia y así lo llamaban durante estos meses, pero con cierres muy estrictos. Ahora, claro, con la llegada de la primavera, las temperaturas más altas, la situación es un poco diferente, pero la verdad es que han pasado meses. Yo misma me sorprendía de lo prolongados que habían sido los cierres, por ejemplo, en Italia. Hablábamos en el día de ayer y me decían, claro, la gente ahora está disfrutando de salir a sentarte en una mesa en la vereda porque no han podido hacerlo durante muchísimo tiempo e incluso hay restricciones que van a perdurar. ¿Por qué? Porque hay una nueva cepa, la cepa o variante Delta. Ustedes seguramente ya han escuchado sobre esto, que también preocupa y mucho a Europa. Pero lo cierto es que las restricciones han sido una constante. ¿De qué habla Mauricio Macri? Nos preguntamos. ¿Qué es lo que había querido decir en el día de ayer? Bueno, es una tarea muy difícil poder descifrar cada uno de los mensajes que dio en el día de ayer. Lo vamos a compartir ahora, lo hablábamos en el pase con Antonio y Víctor Hugo, porque el uso de la palabra dictadura, el mal uso de la palabra dictadura, que ha sido una constante durante toda la pandemia, no entendemos, bueno, evidentemente algún resultado le ha dado a la oposición, pero ¿cómo es posible que no tenga costo? Porque hablar de restricciones comparándolas con una dictadura, sin lugar a dudas, es mentirle a la gente, es hablar de otra cosa. ¿Se acuerdan que en un momento se dijo incluso que se iban a sacar los tanques a la calle? ¿Se acuerdan ustedes de eso? Algo que efectivamente nunca sucedió. Bueno,